Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, Iván, para mí es un placer tenerte de invitado especial en mi podcast Startup Mentoring and Venturing. Hoy es el episodio 51 de una iniciativa que empezó hace como 2 años y es 10 de diciembre del 2024. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho. Gracias por invitarme. Bueno, encantado que estés aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Iván es un buen amigo. Él vive en California, en Silicon Valley. Es gestor de un fondo de Venture Capital que se llama Mundo Ventures. Él es el managing partner del fondo. Me pareció súper interesante invitarlo el día de hoy porque es uno de esos pocos gestores de aquí, de los Estados Unidos, que están invirtiendo en emprendimientos latinoamericanos que, como lo he comentado muchas veces en este programa, están resolviendo los grandes problemas y las necesidades de la clase media y la clase baja, lo que quiere decir que le están dando a ese sector de la población acceso a productos y servicios que en el pasado para ellos habían sido de difícil acceso. Y eso al final lo que le está imprimiendo a la región es estabilidad, y la estabilidad es algo que le conviene al emprendedor, al inversionista, al family enterprise y a las multinacionales que están haciendo negocios en la región. Y eso trae como consecuencia que haya menos inestabilidad o estos conflictos políticos, sociales y económicos que durante los últimos 20 años hemos visto en varios países latinoamericanos. Como te comenté, Iván, el propósito de este podcast, y fue lo que me impulsó a lanzarlo al mercado, es traer expertos de la industria. A veces son gestores de fondos de venture capital como tú, a veces son emprendedores exitosos, a veces son gestores de single family office para que compartan su experiencia. Porque la idea es darle a ese emprendedor e inversionista latinoamericano la oportunidad de tomar nota de buenos consejos, a darle acceso como una especie de mentoría o esa brújula que necesita el emprendedor para tomar mejores decisiones de negocio, y darle al emprendedor también latinoamericano acceso a fuentes de financiamiento, es decir, que utilicen este podcast para identificar cuáles son esos angel investors, VCs, corporate VCs o family offices que están invirtiendo en el asset class. Y eso es muy importante porque el capital es la gasolina de cualquier emprendimiento. Entonces, de verdad, súper encantado de tenerte hoy aquí. Porque eres bastante unique, tomando en cuenta que vives y has crecido aquí en los Estados Unidos y sin embargo estás apostando e invirtiendo en emprendedores latinoamericanos. Y una de las cosas que me llaman muchísimo la atención es que estás apoyando y has apoyado en el pasado a emprendimientos venezolanos, que, como conversábamos en privado fuera del micrófono, es algo bastante especial, tomando en cuenta que el nivel de filtro, cuando los VCs están analizando oportunidades de inversión, el primer nivel de filtro normalmente es la jurisdicción, y Venezuela durante muchos años ha estado como que blacklisted en la mente y en la gestión pues, de muchos gestores de fondos de venture capital de la región. Iván es una persona increíble en el sentido de que va a compartir con nosotros muchísima experiencia, tiene una trayectoria profesional fantástica. Sus primeros años fue trabajando en McKinsey como consultor, después se involucró en el mundo de las empresas tecnológicas, trabajó en varias empresas, incluyendo Yahoo. Eventualmente descubrió y se enamoró de todo lo que es el ecosistema del emprendimiento y el venture capital, y se ha vinculado con algunas aceleradoras que están apoyando con mentoría e inversión el emprendimiento de la región. Actúa como mentor, actúa como angel investor, y esa dinámica ha ido evolucionando en el tiempo al punto que recientemente, hace creo que 2 años, y ahorita nos va a compartir su historia, toma la decisión de formalmente lanzar un fondo de venture capital
Mundo Ventures, que está súper enfocado en apoyar con capital, networking y mentoría a esos emprendedores latinoamericanos que están construyendo maravillosas empresas en la región, con un potencial de escalar y de convertirse en empresas regionales y algunas de ellas inclusive globales. Entonces, bueno, con esa breve introducción, Iván, te doy la bienvenida nuevamente y como le digo a todos mis invitados, lo que me encantaría que hagas el día de hoy es hacer un poquito de storytelling de todo lo que fue esa trayectoria, empezando con tu experiencia creciendo en casa, porque a veces tengo invitados aquí que vienen de o crecieron en hogares súper emprendedores, e inclusive hogares en donde el tema de la inversión en alternativos era un tema que se conversaba todos los días, pero tengo invitados que descubren el mundo del emprendimiento y la inversión de capital de riesgo más tarde en su vida y nos encantaría que nos cuentes un poco tu historia de lo que fue tu experiencia creciendo en casa. Sí, gracias, Nacho. Pues mire, yo nací en Colombia en el año 70, entonces yo tengo 54 años y mis padres eran doctores. Entonces, viviendo ahí en Colombia, nos mudamos creo que en el año, cuando tuve como 1 o 2 años. Nos vinimos por ahí cerca de Nueva York y creo que New Jersey, por allá. Y la razón más o menos fue, como se dice en inglés, un American Dream, right? Mis padres no eran de familias muy ricas. Para ellos la educación fue todo y pensaron que en Colombia en esa época no iban a tener tantas oportunidades para avanzar. Y yo creo que mi papi tuvo, pues mi tía Gladys vivía en Newark, entonces tenía su hermana que ya vive aquí, entonces nos vinimos. Y pues viví ahí hasta que creo que llegué a los 5 años, y nos mudamos eventualmente a Texas. Y eventualmente llegamos a Houston, donde yo crecí desde casi los 8 años hasta que me gradué de high school. Y no, mire, yo viviendo, siempre viajamos a Colombia. Mis padres eran de familias grandes. Mi mami era uno de 11. Mi papi era el menor de 5, entonces toda la familia vivía en Colombia. Entonces siempre viajamos los veranos o para la Navidad. Hago el chiste que fue, yo llegué al aeropuerto El Dorado y fue como 50 personas esperándonos y fue, lo digo en inglés, en Spanglish, era como un assault de besos. Es aquí, Ivancito, entonces, eso fue hasta que me gradué y yo empecé, o pues fui a la universidad en Harvard, en Boston, y algo que fue muy importante para mí fue el verano después de mi primer año de la universidad. Fuimos a Colombia, estamos ahí en agosto y del 89, y yo creo que estamos por ahí una milla de donde mataron al candidato presidencial Galán. Y eso fue algo me impactó mucho. El próximo día nos fuimos al aeropuerto porque por puro chance tuvimos el viaje para ese día. El ejército, todos ¿cómo se dice? Los militares estaban ahí en el aeropuerto, una como sesión del gobierno de emergencia ese sábado, creo que fue un sábado o algo así, un domingo. Y no, pues yo regresé a la universidad y yo estaba haciendo pre-med. Y digamos, de mis padres, del lado de mis padres, especialmente mi mamá, yo iba a ser doctor, right? Pero yo le dije, mire, mientras que estoy aquí, voy a ser doctor digamos, por los próximos 40 años. ¿Por qué no aprendo algo nuevo o diferente? Entonces yo quería aprender algo que de pronto algún día podía ayudar a Colombia. Entonces estudié economía, development economics, y siempre quería hacer algo en Latinoamérica. Eventualmente no me volví doctor, gradué, trabajé por McKinsey, tuve un proyecto en la Ciudad de México en el 93, y me gustó mucho, trabajé por un banco ahí, Bancomer, en una cosa de deuda mala, NPLs, cosas que muy endémico a la región. Am, pero hasta en esa época la gente habían
secuestros de gente llegando a la Ciudad de México y eso. Entonces, pues pensé que de pronto la ventana para mí hacer algo en Latinoamérica se cerró y me fui a Stanford para hacer el MBA en el 95 y eso literalmente fue el principio del Internet. Creo que Netscape tuvo su IPO en agosto, yo llegué a Stanford en septiembre del 95. Y para oír si tienes alguna pregunta y después hablamos de mi, digamos, el tiempo, los últimos 30 años aquí en Silicon Valley, pero eso fue del principio hasta llegar aquí. Fantástico. Bueno, déjame decirte que el hecho de tomar la decisión de emigrar de Colombia y venirse para acá, para los Estados Unidos, es una indicación que vienes de una familia de emprendedores, porque esa no es una decisión trivial, ¿no? La gente cree que es sencillo, pero no es fácil, ¿no? Llegar a un país nuevo y comenzar una vida nueva en ese país y conectarse con la economía, las oportunidades y construir el network es algo, es un desafío súper interesante. Entonces vienes de una familia, sí que efectivamente tu padre estaba dedicado al tema de la salud, eran doctores, médicos, pero llegan a un país a evaluar oportunidades nuevas, ¿no? Y bueno, mucho de ese perfil emprendedor se ve claramente que lo captaste y me da curiosidad viendo, tú sabes que estudiaste en Harvard y en Stanford, ¿qué tan importante ha sido para ti haber tenido la experiencia de adquirir educación formal en esas dos instituciones educativas, ¿no? Porque una de las cosas que se comenta muchísimo, especialmente en este mundo del venture capital y del emprendimiento, es lo conveniente de tener la suerte, bien sea vía beca o que te financie la familia, de estudiar en este tipo de universidades por la calidad de las personas que conoces mientras que haces tus estudios, que son personas que de alguna manera te pueden invertir en algún negocio o pueden asociarse contigo para lanzar un proyecto adelante. Entonces, cuéntanos un poco lo que fue tu experiencia en ese sentido, ¿no? Porque es muy distinto tu experiencia de estudiar en estos centros educativos en los años 90 a lo que es la experiencia de hoy en día, en donde inclusive estas universidades están muy enfocadas en darle apoyo a ese estudiante con perfil emprendedor al punto que terminan funcionando como unas especies de aceleradoras en donde están los mentores y en donde están inclusive los inversionistas enchufados a la universidad para ver en dónde están los talentos que están construyendo grandes negocios y grandes o empresas que pueden convertirse en empresas regionales o globales resolviendo grandes problemas particulares o corporativos. Cuéntanos un poco esa parte. Ya. Mire, cuando yo fui a la escuela, empiezo con Harvard, yo llegué en el 88. Y, el concepto de un startup en esa época casi no existía. Digamos, ya habían éxito, por ejemplo, Bill Gates empezó Microsoft y él fue a Harvard, right? Entonces, no es que no haya tecnología, pero la idea de alguien salir a emprender saliendo de la universidad, eso fue un concepto que no era común, no se hablaba, right? Y yo creo que para mí, y me imagino hoy en día lo mismo, pero mucho ir a un sitio como Harvard es estar en un sitio donde hay mucha gente que, digamos, de una edad muy joven, no sé cómo decirlo en español, pero que tiene un executive function avanzado, entonces les importaba hacer las tareas y eso. No es que hay gente que no tiene mucho, digamos, yo hoy en día, como alguien de 54, mire, yo apoyo a alguien que no fue a la universidad, a alguien que fue a Harvard, no me importa, right? Porque esos son dos cosas diferentes. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente motivada de una edad muy, muy joven para llegar a Harvard. Entonces, pero no era nada de emprendimiento, nada, era como en un ambiente realmente increíble, pero también algo que, ¿cómo se dice? Uno es muy humilde porque tú estás al lado de alguien. Tú antes, yo, por ejemplo, en mi high school era el valedictorian, pero yo aquí al lado con alguien que I'm like, wow. Es como estar un jugador de básquetbol que te va bien, después ves a Michael Jordan y es, yeah, hay otro nivel. Entonces, pero un ambiente donde puede aprender mucho. Hay un profesor cubano que se llama Jorge Domínguez, que él tuvo una clase sobre la revolución en Cuba, que también me impactó mucho cómo ver las cosas de diferentes puntos de vista.
y hay muchos amigos que tengo que han invertido en el fondo, que siguen siendo mentores míos, aunque somos de la misma edad, los ayudamos mucho. Eso fue algo increíble. Stanford fue un poquito diferente en que está empezando. Obviamente estamos en la mitad de Silicon Valley, pero hasta en esa época todavía nada como hoy, nada como hoy, porque ser emprendedor en Silicon Valley, digamos, cuando yo llegué en el 95, todavía era compañías de chips y semiconductors. Entonces, lo que pasaba era que en general algún técnico empezaba una compañía, después un fondo invertía y sacaron el emprendedor, el founder, porque era un founder técnico, y llegaba alguien de 50 años, 45 años a ser el CEO. Siempre cambiaban el CEO, era un modelo muy diferente a lo que empezó en esa época, donde había gente muy joven empezando compañías y seguimos más en eso, pero Stanford hoy en día es un sitio totalmente diferente de lo que era en el 95. Y yo creo que de una manera muy buena, pero también, para mí en esa época Stanford era parecido a lo que hicimos en Harvard, fue que estás ahí con gente increíble, right? Uno nunca sabe qué va a pasar. Hoy en día, mucho más enfocado en emprendimiento, for sure. ¿Y tienes socios o inversionistas de ese ecosistema que construiste mientras que estabas estudiando en Harvard y mientras que estabas estudiando en Stanford, o no? Sí, sí, for sure. Ok. Pero ya como digamos, ya que tengo un poquito más años, he debido gastar más tiempo estableciendo esas relaciones y probablemente un poquito menos tiempo en los libros, pero, así es, uno aprende. Entonces vale la pena ponerle, subrayar, pues, eso que acabas de comentar y tiene que ver con una frase que le digo un par de veces que es súper relevante en esta industria, que realmente en esta industria lo importante es your network and not your net worth, ¿ok? Realmente lo valioso son las personas de tu entorno que tú conoces, que le agregan valor a las iniciativas que tú estás impulsando y no tanto el dinero que tienes, ¿no? O sea, entonces este consejo que le estás dando a la audiencia, especialmente esa audiencia joven que está preparándose para venir a estudiar aquí en los Estados Unidos o en sus respectivos países, con foco en temas que tienen que ver con emprendimiento, ocúpense pues de construir esas relaciones con esas personas que ustedes consideren claves y que les pueden agregar valor de cara a sus proyectos de corto, mediano y largo plazo. Otra cosa que me encantaría que me comentes antes de entrar en todo lo que fue tu trayectoria profesional, Iván, es tú sabes, acabas de compartir con nosotros que tu familia se mudó para los Estados Unidos cuando tú tenías solamente 5 años. Es decir, tú creciste aquí en los Estados Unidos, tú eres más norteamericano que colombiano. Creciste en una familia Ujú. de una pareja colombiana, pero eres más norteamericano que colombiano. Y sin embargo, contaste que tu primer matter, o primer proyecto que tuviste que atender cuando te graduaste y empezaste a trabajar con McKinsey fue en México. Entonces, lo que me da curiosidad es qué fue lo que te animó a, a pesar de haber crecido aquí en los Estados Unidos y ser norteamericano, a seguir súper conectado con lo que estaba pasando, me imagino que inicialmente en Colombia, y comentaste que querías ayudar en todo, de las maneras que pudieras ayudar todo lo que estaba pasando en tu país de origen o el país de origen de tus padres, pero eventualmente también tomas la decisión de apoyar iniciativas emprendedoras latinoamericanas. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a conectarte con este ecosistema latinoamericano tan interesante y de una manera tan apasionada como lo hace? Y vamos a hablar de eso, porque si hay una persona que está en todos los eventos que tienen que ver con la TAM, eres tú, tanto los que ocurren aquí en los Estados Unidos como los que ocurren en Latinoamérica. O sea, tú no tienes inconveniente de montarte en un avión y participar en todos los eventos, summits, congresos irrelevantes que ocurren y se organizan en la región. Entonces, cuéntanos un poco por qué ese amor por la TAM y por qué esa pasión por la TAM. Pues mire, cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos y como te dije, cada verano, cada Navidad regresamos a Colombia. Cuando era muy joven, de 6 7 años, yo me acuerdo notando que, digamos, mi casa, no es que, mis padres eran médicos, entonces vivimos bien,
pero tampoco estamos en un palacio o algo así, right? Y regresando, y las calles bonitas, right? Digamos, como, no sé cómo decirlo en español, pero el lawn mode, right? Y regresaba a Colombia y pues la familia no vivía así, right? Entonces no es que era muy malo, pero vi, digamos, todos niveles de estado económico. Y yo siempre estaba pensando, ¿por qué es tan diferente? Y yo me acuerdo que a mi tía Lilia le dije un día, fuimos a comprar chicle. Y yo dije, tía, yo sé que tiene que hacer Colombia para mejorar los calles y eso. Y yo tenía como 7 años. Yo dije, taxes. En los Estados Unidos tenemos taxes. Y ella empezó a reírse porque ella trabaja por el gobierno. Y dice, oh, whatever. Pero para mí siempre había, ¿por qué es la diferencia, digamos, de las sistemas económicas? ¿Por qué en este país? Aún yo me acuerdo viajando a Colombia, yo miraba por fuera del avión y era la naturaleza increíble. I'm like, ¿por qué hay una diferencia? Entonces esto fue algo que siempre estaba pensando. Y después cuando mataron a Galán y estamos ahí, pues para mí, alguien de 19 años, right, uno tiene mucha energía y no sé cómo decir, optimismo. Y, esa es la edad que mucha gente se involucra en cosas, right? Entonces, para mí tenía que hacer algo, right? Porque si yo no voy a ayudar, ¿quién va a ayudar? Tenemos todo. Entonces, empecé en Harvard a estudiar Development Economics y esto fue algo muy, que tuve una pasión por mucho tiempo, pero estaba buscando una manera de hacer algo, right? Pero cuando la situación en Colombia, obviamente en esos años era terrible, después que mataron a Galán durante 20 años de cosa muy difícil, y cuando en México estaban empezando a tener unos problemas también ahí, por lo menos en la Ciudad de México, pues pensé, hey, maybe not now, right? De pronto, not now. So. No sé si eso es la respuesta que necesitabas, pero eso No, fue. sí, es una buena respuesta. Es interesante que a pesar de que creciste aquí desde los 5 años, te hayas quedado conectado con la TAM, porque como te comenté y después te das cuenta por mi acento, yo soy venezolano y hay 8 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela. Y hay dos grupos de venezolanos que toman la decisión de emigrar. Los que se desconectan completamente de Venezuela y no quieren saber absolutamente nada de Venezuela, y los que están viviendo fuera de Venezuela pero siguen muy conectados con todo lo que está ocurriendo en el país y buscan de mil maneras desde la distancia para colaborar y ayudar a que las cosas mejoren en Venezuela, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de una de las startups venezolanas que tomaste la decisión de apoyar, que a través del WhatsApp está habilitando y facilitando pues el envío de remesas a nivel internacional, incluyendo a personas que viven en Venezuela, que me parece genial, que es una de las últimas inversiones que hiciste en tu portafolio. Entonces, bueno, te felicito por seguir conectado con la TAM, con seguir conectado en Colombia y ojalá que esta historia que estás conectando tú, que me encantaría que la complemente con las oportunidades que estás viendo en la TAM, animen pues a otros angel investors, VCs y single family offices de aquí de los Estados Unidos y de la TAM que no se han animado o montado en el autobús de empezar a invertir en el alternativo directo, startup o fondo a empezar a invertir, porque yo creo que se necesita más gasolina o inversión en el asset class para mejorar las probabilidades de éxito de los emprendedores maravillosos y el talento maravilloso que está ubicado en Latinoamérica. Entonces, cuéntanos un poco de qué tamaño ves es esa oportunidad que estás viendo en la TAM que te anima pues a, bueno, Ujú. invertir en la región. Pues mire, antes que responda a eso, te doy, digamos, en 2 minutos los últimos 30 años aquí en Silicon Valley, porque eso es importante a cómo hago inversiones hoy y lo que trato de hacer en el ecosistema. Entonces, yo llegué a Stanford, empezó el Internet, empezamos el dot-com boom, el bust, todo eso pasó. He pasado por muchos ciclos aquí. Y durante ese tiempo, eventualmente trabajé por casi, por lo menos 20 años, 25 años en compañías de tecnología. Y hago el chiste que he visto lo bueno, lo malo y lo feo de startups, right?
Fui empleado 20 en una compañía que se vendió por más de $1 billón. También vi un startup que se quebró y todo en la mitad. Y a un punto llegué a un nivel de liquidez que quería ser inversionista ángel, pero me acuerdo que quería hacer algo donde podía hacer algo diferente. Porque aquí lo bueno para los Estados Unidos y para Silicon Valley es que hay mucha gente que son inversionista ángel aquí en San Francisco. Pero yo tampoco quería ser uno de miles aquí. Entonces, empezamos a viajar otra vez en Colombia en el 2013 y después otra vez en el 2018. Y después de ese viaje, am, vi que Rappi estaba empezando, vi otras cosas y pensé, Mercado Libre ya tenía como 15 años, no sé cuántos años ya. am, y pensé que pronto el ecosistema está listo. Parecía lo que pasó en la China. Digamos, si tú llegaste en la China en el año 2000 y alguien te dice, hey, puedes invertir en startups aquí, hubieses dicho, ¿dónde están los exits? Esto es un gobierno comunista, ¿estás loco? Y en esos 20 años había un cambio gigante. Y si hubiese sido tan, ¿cómo se dice? Tuviste la suerte de invertir en unos startups en la China, de pronto eres un billonario o lo que sea, right? Entonces yo tuve una tesis, una hipótesis, que de pronto los próximos 20 años en Latinoamérica iban a ser iba a haber un momento donde la tecnología y el emprendimiento iba a tener un impacto muy grande. Entonces pensé, hey, voy a explorar a ver si hay algo que pueda hacer aquí. Entonces, en el 2019 hice mi primera inversión en una compañía en Colombia que se llama Pickup, que era ride hailing con motocicletas. Parece uno en Asia que se llama Grab o Oh, Gojek. yeah. Ujú. Gojek, exacto. Iban a ser el Gojek de Latinoamérica. Entonces hice una inversión, todavía estaba trabajando en un startup. En el 2020 invertí en 8 compañías en México, en varios, más que todo Hispanoamérica, no tanto en Brasil. Y llegó la pandemia, y en muchos casos esas inversiones originales eran compañías que ya han tenido mucho éxito, levantaron mucho capital. Yo creo que en el año 2020 invertí pues en 2 unicornios a una evaluación de menos de 10 millones. Entonces entré muy temprano. Obviamente fue una época un poquito diferente, era más fácil levantar capital, pero ya estos años estas compañías siguen siendo muy fuertes. Entonces ya en el 2021 decidí enfocarme en esto full time, paré de trabajar y me enfoqué totalmente en invertir en startups en Latinoamérica. Y como dijiste antes, hace 2 años empecé un fondo pequeño para hacer lo que yo estaba haciendo como Ángel, pero más profesional. Y te diré para acabar este segmento y así platicamos. Parte de lo que yo vi es que esto es una economía gigante, right? Digamos, creo que per capita income más que la India, pero cuando tú lo comparas con la India, ha tenido mucho menos inversión. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy, muy grande y estamos al principio. Segundo, yo creo que ya estamos en una época, digamos hace 10 años, fue súper temprano, hay muy poca gente que ha trabajado en una compañía de tecnología. Ahora ya tenemos generaciones. Ya tenemos second time, third time founders. Ya tenemos gente que trabajó en producto, digamos, para Mercado Libre y son product managers. Y ahora ya están trabajando en otros sitios, right? Hace 10 años eso no existía. Entonces yo creo que el talento llegó a un punto se maduró un poco. Entonces ya hay más oportunidades de apoyar gente que tiene experiencia en tecnología. Pero lo que todavía falta es aquí en Silicon Valley, si tú, aquí cerquita a mi casa, si tú estás empezando algo en University Avenue en Palo Alto y tú necesitas un consejo, puedes mandar un text a un amigo que probablemente ya empezó una compañía, un compañero, un alumnus de tu universidad que ya tuvo un exit.
alguien que de pronto tu padre o tu profesor conoce que tiene algo que ver con startups. Y obviamente miles de inversionistas de etapas tempranas aquí, sean angels, VCs, lo que sea. Si tú eres alguien de Monterrey y alguien dice, hey, voy a invertir 10, 100, X dólares para ser dueño de 10% de tu compañía, ¿qué vas a llamar? No, muy poca gente. Entonces yo tenía un tesis que yo tengo un modo muy hands-on y lo que yo estoy buscando es emprendedores, ideas que yo creo que tienen alta potencial, donde yo les puedo, con mi red, con mi network o con lo que yo he visto, les puedo ayudar bastante. Entonces, ser, digamos, una conexión, es como si aquí en Silicon Valley vivimos en el futuro. Yo tengo un secreto, puedo ver lo que está pasando, qué han aprendido y de una manera u otra traer esto a los emprendedores que yo apoyo y avanzarlos. No es ayudarlos, no, estos son gente, mire, empezar startups es duro, súper duro. Yo hago la analogía de Michael Jordan. Para la gente que vio ayer durante la pandemia un show que se llamaba The Last Dance. Y había un episodio donde Michael está perdiendo contra un equipo cada 2 años contra los Detroit Pistons y está frustrado y empezó a trabajar con un personal trainer y hacer las pesas y eso. Y después de eso, nadie paró a Michael Jordan sobre los próximos 8 años de su carrera, lo que ganó casi todo el tiempo. Yo quiero ser esa persona para los emprendedores con alta potencial. Yo quiero buscar los Michael Jordans, right? Que otra gente no los ha visto y ayudarlos un poco. Ser de 1% diferencia en su trayectoria, pero ser el 1% que es súper importante o lo que yo les doy algún consejo aquí o allá que ojalá les ayuda, pero probablemente más que todo es el network y just best practices, Pero Y hay, entonces, hay dos cosas súper interesantes que comentaste, ¿no? Que una que tiene que ver con el talento, efectivamente. Hoy en día existe un talento que combina experiencia de iniciativas emprendedoras que han nacido y escalado en la TAM, pero también está pasando algo súper interesante, Iván, que es que en los últimos 10 años muchas personas de Latinoamérica toman la decisión de venirse para acá, para los Estados Unidos, para estudiar college aquí en los Estados Unidos y cuando salen de college, en lugar de buscar trabajar con una multinacional, prefieren trabajar con una startup, ¿ok? Y terminan aprendiendo lo que significa trabajar en un equipo ágil que está lanzando un emprendimiento dentro de lo que es el caos de la gestión de una startup, porque no es sencillo, no es nada trivial lanzar un emprendimiento. Entonces, en ese proceso de escalar en ranking dentro de lo que son las posiciones de las startups aquí, eventualmente, y gracias a Dios está ocurriendo así, algunos de esos latinoamericanos que vinieron a estudiar aquí y que se quedaron trabajando un tiempo en Startups Latinoamérica están regresando a la TAM y están invirtiendo su talento y su experiencia montando empresas maravillosas en Latinoamérica sin tener que inventar la rueda, simplemente aplicando cosas que aprendieron aquí en los Estados Unidos. Entonces eso es algo que no existía hace 10 años, que hoy sí lo tenemos y eso de alguna manera le resta un poquito de riesgo a la inversión en el asset class desde mi punto de vista, ¿no? Lo otro que tú estás comentando que me parece bastante unique la forma en que gestionas tu fondo, aparte de que estás súper enfocado en la TAM, que me parece genial y otras personas se animen, es esta filosofía de actuar como una especie de trainer o de mentor, ¿no? Que es algo que, tú sabes, reciben los emprendedores cuando toman la decisión de ir a una aceleradora, pero no siempre lo reciben cuando toman la decisión de aceptar la inversión de un VC, porque hay algunos VC que se limitan a simplemente hacer la inversión y no se meten con lo que es la gestión de la startup y dejan que los muchachos simplemente informen trimestralmente. En cambio, tú estás comentando que te gusta, tú sabes, y estás disponible para rebotar ideas y aconsejar cada vez que el emprendedor tiene una necesidad y necesita esa guía que la tiene una persona como tú
Y si no la tienes tú, la tiene ese grupo de personas que forman parte de tu network y de tu entorno, ¿no? Y lo otro que es interesantísimo es el tema de tu estilo de hacer scouting, ¿no? De identificar, pues, a esos emprendedores que están construyendo cosas interesantísimas. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esa interacción tuya como gestor del fondo, porque entiendo que eres un solo founder en tu fondo, ¿Mm? con los distintos emprendedores o co-founders de tu portafolio. Esa comunicación es vía WhatsApp, hacen citas y se tienen que programar las citas. ¿Cómo es esa dinámica y parte cultural de la comunicación entre tu persona como gestor del fondo y los co-founders de tu portafolio? Porque es bastante unique lo que me estás contando, ¿no? Comparado con otras conversaciones que he tenido con otros gestores de Venture Capital que han pasado por este podcast. Ya, mire, si quieres te doy dos cuentos. El uno de Myron Sandoval, que eres un emprendedor en la Ciudad de México. Y el otro, hablamos de Pedro de Cachea, que está en Venezuela. Y así puedes aprender cómo trabajo, right? Um, en el caso, yo invierto, y te voy a corregir un poco, el nombre es Nu Mundo. Nu Ah, Mundo, o Nuevo Mundo, Nu como Nubank, Nu Mundo. Entonces, de Nu Mundo yo me enfoco en tres sectores, más ok. que todo, FinTech, PropTech y Construction Tech y Supply Chain. Y yo me enfoco en esos sectores porque yo creo que número uno son partes de la economía que son gigantes. Segundo, hay muchos problemas que todavía siguen resolviendo. En FinTech, acceso a crédito, los pagos, todo. Y FinTech es una cosa súper gigante. Aunque ya han invertido mucho en FinTech, siguen siendo muchas oportunidades y problemas para resolver. PropTech y Construction Tech son las industrias, son los asset classes más grandes, más o menos en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. Yo creo que el año pasado o este año he estimado que construcción va a ser entre 600 y 700 billones de dólares en un año de spend, right? Wow. Entonces, y el housing crisis, todo eso. Entonces yo invierto ahí y supply chain con todo lo que está pasando con nearshoring y logística. Entonces, en el caso de FinTech, yo hice y pensé, ok, ¿cuáles son los biggest assets de FinTech para alguien en Latinoamérica? Número uno, frente a la casa. Número dos es el carro. Entonces yo tuve la hipótesis que hay muchos gente, había dos, tres compañías que han levantado capital para ayudar con car financing o car sales, Kavak, otro en Brasil que se llama Covey, pero yo tuve la opinión, esto fue en el 2021, ellos acaban de levantar capital gigante de gente como SoftBank y otros. Y voy a decir algo que ojalá no ofende mucha gente, pero en muchos casos esas compañías no están listos para esa plata. Eso fue preemptive, dándole plata con la idea que en algún día en el futuro este va a ser el ganador. Y de pronto van a ser muy buenas compañías. No tengo nada malo de decir de los emprendedores eso, pero hay un proceso que cuando vimos esto en el dot-com boom, lo mismo. Es no sé cómo decirlo en español, pero skipping a step, right? Es como, Saltándote un paso, saltándote una etapa. es como decir, tú eres un estudiante en kindergarten, que es que ves que es muy inteligente y sabe cómo jugar los juguetes, y le das una beca a una universidad, pensando que, hey, sobre los próximos 18 años le va a ir muy bien, obviamente. Uno nunca haría eso. Y eso está pasando con startups. Startups que de pronto llegaron a un nivel de éxito al principio y alguien le da, en vez de tener un round de 2 millones o 10 millones, le dieron 100 millones de dólares. Entonces, para mí, yo he visto este cine antes, and I'm like, I don't think this is going to end well. Entonces, yo estaba buscando algo digamos, en el sector de auto finance, que está empezando desde el principio, de un modelo que yo pensaba que era sano. Y en eso me reuní con muchos emprendedores y me llegó un cold mensaje en LinkedIn, creo que diciembre 15 por ahí ya casi.
Eso fue en el 21, ya hace 3 años. De pronto estamos en el aniversario de ese mensaje. Y me mandó el emprendedor un resumen muy breve de lo que estaba haciendo. Fue exacto lo que yo estaba buscando. Yo le respondí en el mismo minuto y agendamos un Zoom call digamos, a la semana. Me acuerdo que yo estaba en vacación. Estaba entre la Navidad y el Año Nuevo. Yo estaba en Hawái. Esto fue durante la pandemia, entonces no había mucha gente viajando en esa época. Y tuve una llamada, inicialmente iba a ser de 20 minutos. Y le dije a mi esposa, hey Hillary, voy a estar bajando, I'll see you in the pool in 20 minutes. Y en los primeros 5 minutos noté algo muy diferente de este emprendedor. La claridad de cómo él está comunicando, la simplicidad de la idea, um, todo, I was like, wow. Y porque yo trabajado con gente muy joven y él me acordaba mucho de un emprendedor súper exitoso aquí en Silicon Valley. Pero al final él tenía 20 años, no estaba en la universidad y eso fue pre-launch. Entonces yo le dije, Myron, me gusta mucho lo que estás haciendo. Creo que lo que tú y Manuel están construyendo es muy interesante, pero no ha sido la escuela. Yo casi nunca invierto así de temprano, pero si tú estás disponible a reunirte conmigo cada viernes por los próximos 3 meses, porque él me dijo que iba a lanzar en febrero. Así voy a ver, hey, si lo que yo estoy viendo aquí es real o no, puedo aprender mucho más del negocio y ojalá yo le pueda ayudar. Y cada semana fue una experiencia donde él, no sé cómo decirlo en español, pero he exceeded expectations. Sí, Y yo que yo tengo hijos, hijas de esa misma edad, I'm like, okay, esto es diferente, right? Entonces llegamos a marzo y yo dije, man, yo creo que encontré a Bill Gates de México. Entonces yo invertí en esa época, no tenía fondo, yo invertí como ángel, como unos 15,000, $20,000 y le ayudé a cerrar cada round después de eso. Trabajamos en el pitch deck, todo aspecto de ese negocio. ¿Quién queríamos en el cap table? ¿Qué iban a ser los milestones? Lo demás. Y para hacer el resumen, en 6 meses él llegó a cash flow positive con más de 1 millón de ARR. Ya hoy en día, creo que en noviembre acá con 24 millones de ARR. Ha wow. levantado 86 millones de dólares, 11 millones de equity, 75 de deuda. Tiene 23 años hoy. No fue a la universidad. Y sobre los próximos 3 años, digamos, miles de Zoom calls. Casi cada semana estamos interactuando en WhatsApp. He visitado con Myron en Monterrey, la Ciudad de México muchas veces, en Nueva York, aquí en mi casa 2 veces, right? O más, 3 veces creo que ha visitado aquí. Entonces es una relación súper intensiva y fuerte, pero mire, yo no quiero llegar de mi lado, I'm like 1%, 0.01% de lo que están haciendo. Día a día, yo no, esto él, Manuel y todo el equipo. Pero lo que yo he visto es estar aquí como en inglés, como había un show cuando yo veía, cuando era muy joven, que era Batman. Y siempre había el Bat Phone o el Bat Signal, right? Y comentaste anteriormente, mire, yo como emprendedor tampoco necesito 20 personas diciéndome qué hacer, right? Entonces yo creo que lo ideal es que la mayoría de los inversionistas son más o menos pasivos. Te dan el fuel, it's all good, right? Pero yo creo que cada emprendedor debe tener, digamos, en un mano 5 personas o menos, de pronto cuatro, que están, they can pick up the phone and whatever happens, happens. Pueden hablar en un ambiente sin, no sé cómo decirlo en español, sin judgment, right? Yo estoy al mismo lado, yo invertí, so obviamente yo quiero que haya un éxito muy grande para el emprendedor y todos los inversionistas, pero, pero bueno, entonces esa es la relación que tengo con Myron. Y paro a ver si tienes alguna pregunta antes que Es hablamos de genial, ¿no? Venezuela y Es Gachea. genial lo que acabas de compartir conmigo y la audiencia. Y es algo que yo le comento muchísimo
a los emprendedores cuando interactúo con ellos, ¿no? Que es tratar de armar el Dream Team y ese Dream Team de manera amplificada. O sea, el Dream Team son las personas de tu equipo, co-founders y empleados que te ayudan internamente a sacar el proyecto adelante, pero ese Dream Team también tiene que incluir a esas personas externas que te ayudan a tomar mejores decisiones y con las cuales puedes rebotar algunas ideas. Inclusive, una de las cosas que siempre recomiendo, porque no todos los fondos se comportan como tú, es que al lado del Board of Directors haya un Board de Advisors, ¿no? Que son esas 5 personas que tú estás diciendo, cada uno con un skill set y una experiencia distinta, con la cual el co-founder o los co-founders puedan rebotar ideas que tienen que ver con decisiones importantes, estratégicas de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eso es fundamental y que hay, y tiene que haber con esa persona o ese grupo de advisors una relación tan íntima y confidencial y bonita que te permita conversar no solamente los temas del negocio, sino cualquier cosa que te pueda estar afectando en el plano emocional, por ejemplo, porque emprender no es fácil. Hay veces bueno, las cosas no salen como salen y necesitas un hombro en donde a recostarte, tú sabes, para compartir tus frustraciones, tus tristezas, pero también para celebrar tus alegrías. Entonces, esa parte cultural de tu relación con los co-founders me parece maravillosa y hace muchísima falta, ¿no? Porque especialmente cuando estás hablando de que estás apoyando vía inversión emprendedores de esa edad, que son unos cracks, pero que necesitan a esa persona que ya Ah, ha rodado para rebotar ideas y tomar mejores decisiones de negocio. Me parece genial. ¿Cómo fue la historia de Cachea? ya, y antes que responda a eso, quiero comentar algo sobre lo que acabas de decir. Mire, emprender es una cosa muy solitario. Es difícil. Lo digo en inglés, es lonely, right? Hay cosas que muchas veces el papel que yo tengo es ser casi therapist, right? Otros casos son decisiones donde están hablando a varias personas, pero de pronto es difícil hablar con hasta el co-founder o un empleado, right? Um, y aunque te está yendo bien, es difícil. Like, this is hard work. Um, y, anyway, entonces eso es parte de lo que yo hago. La otra cosa te diré es también soy, ¿cómo se dice? Entiendo mis limitaciones. Número uno, como persona. Número dos, como profesional. Tampoco soy, no sé cómo decir, omnisciente, right? Yo puedo hacer, me puedo equivocar, whatever. Entonces, no sé si esto vino de mis padres de la profesión médica, pero también tengo una filosofía que es do no harm, right? Entonces, y esto es algo que yo creo que es importante para los inversionistas, decir, is there a risk that you're going to do harm or not? Y entender, en inglés hay un concepto de know your lane, right? Entonces yo creo que para la mayoría de inversionistas probablemente deben tener una relación más sencillo, porque si no te vas a involucrar, es difícil dar consejo bueno, right? Obviamente hay cosas que son obvios, pero entonces, digamos, lo que yo hago, I wouldn't recommend it to everybody porque es difícil y puedes hacer más daño que ayudar, right? Pero con todo eso, ser humilde y siempre hablo con los emprendedores de, hey, I'm an N of one, this might be a bad idea, get other input, whatever, right? Pero hablamos ahora de Cachea. Cachea tiene un poquito de cuento de backstory. Entonces, número uno, yo visité a Caracas creo que en el año 83. Tenía una tía que vivía por allá. Creo que fue Maracaibo, no me acuerdo dónde, pero visité varios sitios en Venezuela y lo que me acordé mucho cuando llegamos a Caracas, el skyline de la ciudad me parecía mucho a Houston. Yo vivía en Houston y la autopista, I'm like, this is weird. Yo fui de Colombia, llegué a Caracas, I'm like back home, right? Y creo que lo que aprendí es como las dos ciudades tienen mucho que ver con el petróleo. Creo que muchos los architects y eso fueron los mismos. Y de pronto los mismos negocios, Shell en Houston construyó un edificio, de pronto Shell en Caracas construyó. Entonces, eso fue algo muy impresionante. Segundo, obviamente a mí me da
quiero ayudar, como quería ayudar a Colombia, quiero ayudar a los emprendedores en todos los países. Entonces veo a Venezuela como una situación donde lo digo de un punto de vista optimista. Venezuela puede, su GDP en un año puede subir 100%. De pronto puede subir de pronto 200%, right? I mean, hay un upside increíble y hay una necesidad muy importante, right? Entonces, hace 3 años, por ahí al mismo tiempo que invertí en Mairón, conocí a Vicente de Yami o Yumi. Y no lo conocí en persona, pero me llegó el pitch deck y cuando vi a lo que estaba haciendo Vicente Ñami, aprendí varias cosas. Número uno, que la economía se está empezando a dolarizar. Número dos, que en el caso de Vicente, él tenía lo que se dice en inglés, un founder market fit muy fuerte. Él trabajó en una compañía que se llama Postmates, que Uber eventualmente lo compró, ahora es Uber Eats. Entonces, él tiene idea de food delivery y eso, muy parecido a lo que se construyó aquí en los Estados Unidos. Y como el ejemplo que dices, él vino aquí a estudiar y fue un startup, right? Entonces, yo me acuerdo diciendo a mi esposa, mire, voy a invertir $10,000 como ángel en esta compañía, de pronto se va a desaparecer en un mes. Maybe it goes to zero. Pero si no, yo creo que esto puede ser grande porque ¿quién va a competir con él? ¿Y quién va a tener la experiencia que Vicente tiene? Y de buenas, le ha ido muy bien y hoy es de las compañías de tecnología más exitosas en Venezuela. Entonces, fast forward como 2 años después, 2 años y medio, tuve una reunión con un family office venezolano y me dijeron, debes conocer a Pedro. I'm like, ¿quién es Pedro? And it's like, oh, tiene una compañía caché. Esto fue como en septiembre del 23, año y medio. Y yo me dijeron, oh, es un fintech. And I'm like, oh my God, fintech en Venezuela. I'm like, es una cosa mover comida de Kentucky Fried Chicken a la casa. Es otra cosa invertir en un fintech. Me reuní con Pedro 1 hora en Zoom y me acuerdo, después que acabamos la llamada, no pude parar de pensar de lo que él está haciendo en Cachea. El éxito que ya tenían, la rentabilidad que tenía la compañía, el problema que están resolviendo, digamos, todo lo que yo busco está ahí. Pero en una compañía donde obviamente, como dijiste al principio, súper difícil levantar capital para un fintech en Venezuela. Te diré casi imposible. Y obviamente la relación con el regulator o lo que está pasando en el país, mucho más sensitivo que, digamos, lo que está haciendo Vicente con Yami. Pero no pude parar de pensar lo que estaban haciendo. Este es un emprendedor que fue third time founder, entonces hablamos del talento. Él lanzó antes una cosa de como el Groupon de Venezuela, después otra compañía, después de eso él se fue a una compañía que se llama Collectia, que está usando inteligencia artificial para debt collection, que acaban de levantar una ronda hace unos días, hicieron el anuncio también de venezolanos en Chile. Ujú. Entonces, I'm like, experienced founder, incredible traction, right? Resolviendo un problema gigante. Entonces empezamos un proceso sobre los próximos 5 meses. No tanto, no exacto como lo que hicimos con Myron, pero cada semana, cada 2 semanas, hablando, entendiendo, whatever. Eventualmente empecé a trabajar con el CFO que se llama Arnoldo, que fue al GSB, Stanford. Entonces teníamos todas estas conexiones. Y después de un periodo de 5 meses, invertí, para el fondo un nivel alto. Y yo tuve un nivel de convicción. Me acuerdo hablando con uno de los LPs y le dije, aconsejé, voy a invertir en una compañía en Venezuela, que en esa época sería el primero en el fondo. Y me dijeron esto, mire, tú puedes invertir en una compañía aquí en Palo Alto y se puede quebrar en un año. Lo mismo que invertir en una compañía en Venezuela. Pero si tú crees que esto es una compañía que es generacional, que puede ser
muy grande, muy... Entonces, ¿para qué tienes un VC fund? This is why you have it. Obviamente, si yo invierto en 20 compañías en Venezuela, es un different, no fue tampoco que los LPs signed up for, pero de uno de 20 compañías, so I have a portfolio, right? Entonces, yo invertí en Cachea por ahí en diciembre, enero del año pasado y esa compañía ha tenido un éxito impresionante. Te voy a dar los números, pero paro a ver si tienes alguna pregunta. Pero eso es, y sigo siendo muy cerca a Pedro y todo el equipo ahí, como estás diciendo antes de las elecciones en Venezuela. Él vino aquí por una semana porque tenían nervios, whatever. I mean, toda la gente, me imagino, un nivel no sé cómo decirlo de nuestro año, anxiety, right? Entonces, esa semana yo fui the therapist, right? En otros casos, instrucciones a todos los inversionistas en Latinoamérica. Yo hablo de Cachea en casi cada reunión que tengo aquí. Parte de mi proceso es ser como evangelist, como decir el top equity salesperson para compañías en mi portafolio que le están yendo bien. Y por ejemplo, en el caso de Myron, la mayoría de esa plata que él levantó fue afuera de México. Inversionistas de los Estados Unidos, otro en Brasil, right? Y parte de lo que estamos trabajando en Caché es cómo les ayudamos a levantar un round de deuda muy grande. Y equity, obviamente, tenemos que ver qué pasa en el 10 de enero, en all that stuff en Venezuela. Pero, anyway, yo tengo un nivel de convicción súper alto en lo que está haciendo Pedro. No, es increíble, ¿no? Y ojalá que más personas se monten en tu autobús, ¿no? Inversionistas de aquí de los Estados Unidos, ¿no? Yo el año pasado fui en noviembre a dar una conferencia en Venezuela y antes de dar la conferencia, que era dirigida a los single family offices de Venezuela para animarlos a invertir en asset class, me tomé una tarde para conversar con el liderazgo de Benecapital, ¿no? Que es la asociación de Venture Capital venezolana, ¿no? Y las métricas que me compartieron, por un lado me dieron mucha felicidad, pero por otro lado me pusieron muy triste, ¿no? La felicidad que me dio es que en los últimos 6 años, emprendimientos venezolanos han levantado 160 millones de dólares. Ese número comparado con cualquier país de Latinoamérica es minúsculo, es como un granito de arena en una playa. Pero para Venezuela, tomando en cuenta la situación venezolana, es muchísimo. Entonces eso me puso muy contento, pero la parte que no me gustó mucho, pero que tiene también su parte positiva, es que solamente el 3% de esa cantidad es inversión local, es decir, inversionistas venezolanos. El resto son personas como tú que desde el exterior y sin ser venezolanos están apostándole al emprendimiento venezolano, ¿no? Y lo bueno es que finalmente estamos dándole acceso al emprendedor talentoso con experiencia venezolano, acceso a ese capital para construir empresas maravillosas, ¿no? Eso es lo primero que te quiero comentar con respecto a lo que acabas de compartir con nosotros. Y lo segundo es que yo creo que los inversionistas se deben sentir cómodos, especialmente los gestores de un fondo de venture capital, por lo que tú comentabas. Tú no estás invirtiendo en una empresa, tú estás invirtiendo en 20 empresas que forman parte del portafolio de tu fondo, y a veces no son 20, a veces son 30, a veces son 40, todo depende de la tesis y Ujú. la forma en que los gestores y managing partners quieran manejar su fondo. Entonces, tú estás diversificando el riesgo invirtiendo en compañías que están haciendo negocios en distintos países. Y lo tercero que yo comento también para animar a la gente a invertir en el asset class es que, si bien es cierto, el founder de Cachea es Pedro, desde el punto de vista práctico, y esto aplica también con Vicente Sabarce, founder de Yumi, los dos, que son los directores de orquesta de esos dos negocios, están trabajando desde fuera de Venezuela. Pedro en Argentina, Vicente en Silicon Valley, con equipos en Venezuela. Y entonces yo lo que le digo a los inversionistas, ustedes tienen que ver lo que está pasando en Venezuela como el MVP exitoso de estas dos empresas, que eventualmente, cuando lo consideren apropiado, irán a capturar oportunidades en otras jurisdicciones, quizás no la más grande, de repente dejan Brasil por fuera, de repente dejan México por fuera, sino buscar jurisdicciones que se parezcan más a Venezuela, en donde tengan una ventaja competitiva muy potente y que les permitan lograr las métricas que han logrado en Venezuela. Entonces, me parece súper interesante, tú sabes todo este tema que has compartido con nosotros y quizás me encantaría también que nos hables, Iván, de la parte de tu estrategia de scouting, ¿no? Porque como decía al principio de la entrevista,
yo veo que estás súper activo, no solamente interactuando de la manera que nos acabas de explicar con los co-founders de tu portafolio, sino interactuando con el ecosistema, participando activamente en actividades virtuales y presenciales que van ocurriendo en los distintos países de la TAM. Entonces, quiero que me cuentes un poco y que compartas con otros inversionistas, ¿verdad? ¿Cómo te ha resultado esa estrategia? ¿Por qué tú crees que es la estrategia correcta para que identificar pues, a esas estrellas que de alguna manera tienen las características para ser incorporadas o en las sus startups tengan las características adecuadas para ser incorporadas a tu portafolio? Porque una de las cosas que se habla mucho es product market fit, founder market fit, pero lo último que estoy empezando a escuchar muchísimo interactuando con gestores de fondos es Founder Investor Fit, que para ti es muy importante para compartirte con nosotros en el caso de Mayrón, de que tuviste durante 6 semanas, o no sé si fueron 6 meses, interactuando con él todos los viernes, ayudándolo desde el one pager, el deck, el pitch, etcétera, y luego conectándolo con los inversionistas, y luego después de vivir esa experiencia, que la consideraste necesario porque era un muchacho de 20 años, talentosísimo, es que tomas la decisión de invertir. Entonces, cuéntanos un poco más de esa estrategia tuya, está presente en todas partes, y construir o validar este co-founder o co-founders investor fit que para ti es fundamental antes de tomar la decisión de invertir. Ya, hay muchas cosas que hablaste ahí. Entonces, como high level respuesta, y después podemos ir más profundo. Am, yo tengo una tesis, digamos una versión de una manera de ver el mundo en Latinoamérica, es que la región, digamos, afuera de Brasil, porque yo creo que Brasil está como 5 años más avanzado a lo demás, right? Pero digamos en Hispanoamérica, yo hago la comparación a Silicon Valley de los años 70, right? Entonces, realmente es un ecosistema pequeña, de una manera u otra. Con social media, especialmente WhatsApp y LinkedIn, es aún más pequeño. Se puede conectar. Sin eso, no podía hacer lo que yo estoy haciendo, right? Um, pero digamos en los años 70, si tú estás aquí donde yo vivo, en Atherton, en Silicon Valley, hubieses podido poner todos VCs en como 4 o 5 restaurantes en University Avenue en Palo Alto, con todos los emprendedores, right? En esa época hay muy pocos exits, muy poca, y todo temprano, el asset class pequeñito, right? Si alguien de Nueva York en un investment bank llega a Palo Alto en 1975, dicen, what the hell is this asset class? This is terrible. It's tiny, it's whatever, it's long duration, whatever. Pero en esa época, digamos, entre 75 y 80, you have Apple being started, right? You have Microsoft being started, right? Tú tienes todo lo que hablamos hoy como el principio o la aceleración de Silicon Valley pasó en esos años, right? Pero entonces yo soy de la opinión que es un ecosistema pequeño, pero ah, tienes que trabajar, right? Hay una palabra en inglés que se llama hustle. Sí, yo creo, y yo voy a decir algo, hopefully no ofendo a nadie, pero yo creo que en el tema de invertir en compañías de emprendimiento, digamos, sea Latinoamérica, sea Europa, no importa. El modelo es, hay una familia que construyó un negocio muy exitosa, digamos, hace 100 años o 50 años, right? Y toda la gente va a esas familias. And those are very important people en la región, right? Pero el modelo de invertir en compañías pequeñas aquí en los Estados Unidos es el opuesto de eso. Es gente que está buscando ser en las universidades antes que se gradúen los estudiantes, trabajando con compañías ya que están establecidas, yendo a todos los accelerators, hablando, teniendo reunión after reunión. Esto es un proceso como buscar alguien que toca música, buscar Maluma.
¿Dónde vas a encontrar Maluma? ¿Es Maluma going to come to a family office o un inversionista que ya lleva muchos años así y tiene let's not kid around, right? Very class-driven, hierarchical, social structure. No, tú los tienes que buscar, Tienes que right? irlos a buscar. Entonces, yo tengo ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, ¿quién se va a reunir con Myron con un cold LinkedIn message de inversionistas tradicionales, digamos? Increíble. Nobody. Nobody, right? Pero that's my opportunity, right? Aquí en los Estados Unidos eso pasa todos los días, right? Segundo, el red es muy importante, tener otros inversionistas, otros emprendedores que dicen, hey, Iván, tienes que reunirte con tal y tal. Y con el WhatsApp yo puedo hacer eso at scale, right? Pero no me van a venir a mí, I mean, who am I, right? Yo tengo que invertir en que la gente me conoce. Entonces yo soy muy involucrado en todos los ecosistemas. Lo que este año en el Tech Week de México, de Colombia, hicimos unos eventos y cosas para identificar los 100 compañías de etapas tempranas que tienen más potencial, right? Esto es toda una manera de yo conectarme con todos los emprendedores y obviamente hablar del éxito de las compañías donde sí he invertido, right? Y que yo quiero que toda la gente en Venezuela conoce a Pedro, que toda la gente en Venezuela conocen a Vicente, porque ojalá de pronto Pedro y Vicente dicen algo bueno de mí. Eso es un reference mejor que cualquier cosa, right? Entonces, digamos, de una manera u otra, no es, esto como decís en inglés, no es rocket science, pero es work, right? Te doy la otra analogía que yo tengo es que imagínate yo como tengo 54 años, en el mundo de la música, en los años 70 había un guy que se llama David Geffen. David Geffen vino de nada. No fue a la universidad, whatever, pero fue un hustler. Y hay unas cosas buenas o malas de David Geffen, pero era un hustler. Se mudó a California y en los años 70 creo que tenía, de pronto me wrong, pero The Eagles, Linda Ronstadt, Jackson Brown. ¿Y cómo? Gente yendo a todos los bars y eso en el Sunset Strip, mirando la música, coaching, whatever, and finding talent, right? Entonces, hay mucho esfuerzo que yo hago en conectar y hablar con muchos emprendedores y mucha otra gente en el ecosistema y gasto tiempo en LinkedIn tratando de mostrar el red que yo tengo para que más emprendedores, más que todo emprendedores, que conocen lo que yo hago y si tienen un interés en el tipo de inversionista que yo soy, then great. Hopefully we get, como se dice, positive selection bias, pero Es así. Bueno, en esta industria, una de las cosas que yo le digo al inversionista y a los emprendedores por igual es que hay que dejarse ver en el plano físico y en el plano virtual, ¿no? Y hay que interactuar activamente como lo haces tú en las redes profesionales y sociales. Esos contenidos que tú compartes en tu cuenta de LinkedIn, que son historias de éxito, son maravillosas. Pues no son técnicas, es historias de éxito y a la gente le encanta leer historias exitosas de emprendimiento venezolano y le encanta leer e identificar a esos inversionistas que están invirtiendo en el asset class y en emprendedores de la región. ¿Por qué no me hablas ahora, Iván, del otro lado? Vamos a analizar el otro lado del fondo, que es básicamente la parte de los inversionistas, de los LPs, ¿no? Cuéntanos un poco de qué tamaño es tu fondo, de qué tamaño es el ticket ideal de ese inversionista que se anima a invertir en tu fondo luego de entender lo que estás haciendo y quizás muchos de ellos latinoamericanos que están aquí en los Estados Unidos que quieren apoyar vía inversión porque no tienen las relaciones y los contactos que tienes tú en apoyar el emprendimiento de la región y cuáles son tus planes, ¿no? De corto, yeah. mediano plazo con respecto a este fondo. So, hay unas reglas que tengo que estar un poquito cuidado de lo que puedo hablar del fund, digamos, de aquí en los Estados Unidos, pero lo que yo te puedo decir es que Fund One es como es un poquito más pequeño, es como un Proof of Concept Fund One. Yo soy como un Pre-Seed Fund, the Pre-Seed Company, right? Entonces, este fondo es de por ahí $5 millones. Fund 2, Fund 3 van a ser mucho más grandes. No he empezado eso, entonces esto es, digamos, como se dice, hypothetical, right? Pero plante un fondo de $30 millones o algo así, right? Para Fund 2.
Para Fund One, los LPs que invirtieron son más que todo high net worth individuals. Mucha gente que conozco aquí en Silicon Valley, entonces son otros VCs, emprendedores, operadores, right? Y también unos family offices en Latinoamérica, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Buenos Aires. Y también, profesionales, abogados en Miami, digamos, high net worth, pero digamos de inversionistas y eso en Tampa, en Chicago, lo que sea. Entonces, es una mezcla más que todo de high net worth individuals. Me imagino que era para Fund 2 va a ser un poquito más institucional, vamos a tener Fund of Funds, pronto ya inversiones de family offices más grandes o gente que se enfoca más en este asset class, pero para Fund One más que todo high net worth individuals. Excelente, bueno saber eso porque como te comentaba, por fuera de la conversación que estamos teniendo en este momento, uno de mis propósitos es animar a más single family offices de la región a invertir en la asset class. Entonces, tengo varias ideas en el pipeline que las voy a rebotar contigo en algún momento para ver si entonces hacemos equipo Yeah. para animar a más familias de alto patrimonio de la región a invertir en maravillosos emprendedores y sus startups de Latinoamérica. A mí me encanta cómo te presentas tú en tu LinkedIn como el partner ideal de las startups y los emprendedores exitosos de la región. Eso me parece un tagline perfecto, porque Tú sabes realmente que luego de escucharte funcionas así, eres un partner. yo te digo también algo interesante hablando de los family offices. Me acuerdo, esto fue como un billonario en Chile. Para gente con ese tipo de nivel ¿cómo se dice? De wealth, de patrimonio. Un fondo como el mío era muy pequeño, pero lo que él me comentó, y esto pasó muchas veces en Latinoamérica, es que le gusta mucho el modelo que yo tengo, que es deep due diligence. No hablamos de esto, pero por ejemplo, en el caso de Myron, y esto fue en el Angel Investment, pero eso fue el caso de Caché y lo demás, casi siempre trabajo por lo menos 3 meses antes de invertir. En la mayoría de casos, conozco al emprendedor por casi un año, porque yo estoy mirando a la gente, dónde están, whatever, conociendo. Hay otro cuento de un emprendedor colombiano que la idea original que él tuvo no me gustó, pero me gustó a él mucho. Entonces seguimos un poquito de mentoring y eventualmente ya tiene un negocio muy interesante que me gusta mucho. Y entonces es un proceso muy detallado que tiene que ver con el emprendedor, pero también en negocios. Mucha gente de startups habla, oh, it's all the team, y obviamente el team es muy importante, el equipo es súper importante, pero en mi punto de vista es necessary but not sufficient. Y para muchos de estos family offices que invierten, digamos, en compañías ya más maduras, el proceso que yo hago es muy parecido al proceso que ellos hacen. Alguien me dijo, lo que es interesante, Iván, es que tú haces para una compañía de 1 millón de ARR, es lo que nosotros hacemos para una compañía de 50 millones de revenue, right? Entonces, ojalá, especialmente en Fund2, que conectamos con gente que ve el modelo que yo tengo, que es super rigorous. Hopefully there's, como tú dices, hay investor GP fit, right? So we'll see. Todo toma tiempo. So, No, definitivamente, ¿no? Es el estilo que utilizan los single family offices cuando están evaluando una oportunidad de inversión, ¿no? yeah. Y por eso es que yo le digo también a los emprendedores de la TAM, ocúpense desde el día uno de tener un data room físico y virtual lo más ordenado posible, porque si se cruzan con un single family office, un angel investor sofisticado como tú, o un VC que desde el punto de vista de su gestión maneja el análisis de la oportunidad de inversión, no en 2 sentadas de reunión, sino durante semanas, bueno, la información tiene que estar completa porque te van a revisar completo, te van a desnudar completo. Entonces, tener toda la información al día, yo creo que es súper, súper importante y creo que es esencial, ¿no? Porque te ayuda a seleccionar mejor, ¿no? A hacer ese cherry picking de realmente esas startups que tú sí quieres que le devuelvan la inversión a los inversionistas y que multipliquen por 10, 100, 1000 la inversión que estás
colocando tú, porque tienes que poner el dinero donde está tu boca, como dicen los gringos, y el dinero de los inversionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un emprendedor para iniciar conversaciones contigo, Iván? Ya, so, hoy en día me llegan, digamos, mucha gente me manda cosas en LinkedIn, en el sitio web. Hoy en día tengo un email donde los emprendedores pueden mandar. Vamos a tener una forma ya, creo que en la próxima semana, porque ya de bueno o malo me llega mucho inbound, como se dice. Um, Obviamente, yo quiero ser accesible, right? Pero tampoco puedo invertir en todas las compañías. Yo me enfoco en unos sectores, etcétera. Pero obviamente, si hay alguien que sabe que conoce un emprendedor que yo he apoyado o con un inversionista donde yo he trabajado, también ese tipo de referral es aún más fuerte porque si yo tengo tanta gente haciendo outreach, tengo que filtrar por diferentes maneras porque es imposible ver todos. Pero como hoy mucha gente me manda just direct email por el sitio web o por LinkedIn. Excelente. Bueno, ya para terminar, Iván, ¿cómo ves el futuro en la TAM? ¿Cuáles son los sectores que crees tú que van a crecer más en los próximos años? Ya, mire, yo soy optimista, right? Yo como inversionista en VC, estoy mirando de temporadas de 10 años para cada fondo, right? Entonces yo miro a lo que está pasando en Latinoamérica como sobre los próximos 20 años y yo creo que obviamente siempre hay riesgo, there's no doubt, right? Una región complicada, pero yo tengo mucho, mucho optimismo. Te doy dos o tres cosas que yo creo que son, como se dice en inglés, son tailwinds para la región. Número uno, todo lo que dice Trump, it almost doesn't matter. El movimiento del supply chain de Asia hacia Norteamérica y Suramérica es un proceso que va a durar 20, 30 años, right? En el corto plazo yo veo México, ¿cómo se dice? Ser el beneficiario principal de eso. Pero si tú miras en Argentina, en Chile, todo lo de los rare earths, lithium, etcétera, todo lo que tiene que ir a los chips, ¿cómo se dice? A los teléfonos, todo eso, moverse de supply en la China a supply en Latinoamérica, que tenemos the biggest deposits, creo, de los más grandes. Entonces, todo lo que es supply chain es algo de 20 años o 30 años que está pasando. Um, Segunda cosa, pareció, fingers crossed, que cosas buenas pasan en Venezuela y otros sitios. Tenemos among the biggest oil reserves in the world, right? Hay una versión del futuro donde tenemos un Saudi Arabia, un Qatar de esta región y puede ser un fuente de finance y eso para toda la región. So there's a couple of really positive things. Tercero, and not to get political, pero yo creo que hay unos experimentos que están pasando ahora en la región que van a ser muy interesantes. Si en Argentina llegan a tener éxito con los cambios que están haciendo ahí, yo creo que por lo menos de pronto hay otro modelo para resolver. Porque, mire, let's be real. La diferencia ¿cómo se dice? La diferencia en los sueldos o wealth inequality en los países en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, son graves. Y por eso siempre lo que yo he visto en la historia es que son lurch to the right, lurch to the left, right? Pero el problema es que cuando vamos a la izquierda, son modelos que ya tenemos mucha información que no, they don't yield results, right? They just don't. Pero we don't have tampoco, I wish que en Latinoamérica tenemos un Singapore, un South Korea o algo así, o un Israel, donde tenemos ejemplos de éxito de otro modelo, right? Para todo el país. Pero si le va bien a Argentina, Ah, si vemos aquí en los Estados Unidos que abran la economía un poco más, whatever, de pronto, just maybe, there's an alternate path. Y yo creo que si eso llega a pasar, there's a lot of upside. Y tercer es que
Mire, comparado, yo creo que el AI, hace 20 años yo trabajé en una compañía de telecom y era una compañía que está trayendo el DSL, el broadband, a los Estados Unidos. Estados Unidos fue todo dial-up. Y tuvimos una conversación mirando a la India y diciendo, how is India going to get broadband? Porque no tenían landlines. Iba a haber una inversión, necesitaban hacer una inversión de trillones de dólares de CapEx para poner telephone lines. ¿Y tú sabes lo que pasó? They skipped that. Fueron directo a celular, right? Y ahí cambió todo. Yo creo que hay oportunidades en Latinoamérica to basically leapfrog, right? Tú miras el AI. Si la manera de interactuar con la tecnología es un teléfono, es voz o es algo muy simple, tú ves las industrias como construcción y huge parts de la economía en Latinoamérica que han sido despacio de usar software. De pronto puede ser algo como la India. We skip over tener screens y drop-down menus y gente put your data in your CRM. No, you have a AI agent that puts that data in for free o lo hace sin tú hacer nada. And now you start to use this technology, digamos, es un UI change. Y, entonces yo creo que tú me ves, yo creo que hay muchas oportunidades y la cosa más importante es encontrar gente con la capacidad, con la resiliencia para construir compañías para hacer esto, right? So, Yo coincido 100% contigo. Yo visualizo a Latinoamérica como un iceberg. Solo hemos visto la punta del iceberg y lo que viene ahora es extraordinario porque las oportunidades se pierden de vista, ¿no? Cuando lo comparas con otras regiones del mundo en donde también se están desarrollando cosas muy interesantes. Bueno, Iván, me encantó de verdad tenerte hoy en mi podcast Startup Mentoring and Venture. Te doy las gracias por haber reservado espacio en tu agenda para tener esta conversación de un poco más de una hora. Me encantó toda la experiencia práctica y los consejos que compartiste conmigo y con el resto de los que participan en este programa, ya en diferido, escuchan las grabaciones. Bueno, te deseo muchísimo éxito haciendo ese cherry picking para terminar de juntar las startups de tu portafolio y muchísimo éxito lanzando ese fondo 2 y eventualmente 3 y terminando de armar ese Dream Team porque a la medida que el negocio crezca vas a necesitar ayuda. De verdad, muy agradecido y bueno, te deseo una feliz Navidad. Un gran abrazo. gracias, Nacho. Gracias por la oportunidad de hablar contigo y con toda la gente que oye tu podcast. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymery.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.